Nunca imaginé que la decisión más arriesgada de mi vida sería presentarme como un hombre sin un solo peso en el bolsillo frente a los padres de mi nuera. Pero necesitaba ver con mis propios ojos cómo tratarían al padre pobre de su yerno. Y lo que descubrí ese día en aquella casa me partió el alma de una manera que jamás olvidaré. Mi nombre es Hernán Mauricio Ríos. Tengo 58 años y durante décadas he construido un imperio en silencio. Más de 300,000 pesos al mes entran a mis cuentas, pero nadie lo sabe. Ni siquiera mi hijo Ricardo tiene idea de la fortuna que he acumulado. Siempre preferí vivir con discreción, sin lujos innecesarios, sin ostentación. Para él, su padre es apenas un hombre que trabajó toda su vida para darle lo básico. Y antes de continuar, quiero pedirte un favor enorme. Si esta historia te está tocando el corazón, ayúdame a llegar a los 7,000 suscriptores en este canal. Presiona ese botón rojo de suscripción y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. México, Colombia, España. Quiero saber dónde están las personas que, como yo, creen que los valores valen más que el dinero. Ahora sí, volvamos a ese día que lo cambió todo. Cuando Ricardo me llamó emocionado para invitarme a conocer a los padres de Lorena, su esposa, algo en mi interior se activó. Mi hijo estaba feliz, ilusionado, hablándome de lo increíble que era la familia Navarro, de su gran casa, en una de las mejores colonias de la Ciudad de México, de su exitoso negocio. Pero yo he vivido suficiente para reconocer ciertos tonos en las palabras. Y cuando Ricardo mencionó casualmente que los Navarro le habían preguntado a qué se dedicaba su padre, sentí ese viejo instinto despertarse. Les dije que trabajaste toda tu vida en construcción, papá, que eres un hombre honrado y trabajador, me dijo mi hijo con orgullo genuino. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No iba a llegar como el hombre que realmente soy. No iba a mencionar mis inversiones, mis propiedades, mis cuentas bancarias. Iba a presentarme exactamente como Ricardo me describió. Un simple obrero de la construcción, un hombre humilde que sobrevivió con lo justo. Quería ver sus rostros, quería ver si me recibirían con respeto o con desdén. Quería comprobar si mi hijo estaba casándose con una familia que valoraba a las personas por lo que son o por lo que tienen. Me puse mi ropa más sencilla, unos jeans desgastados, una camisa de algodón descolorida, mis zapatos viejos de trabajo. Me miré al espejo y vi exactamente lo que quería proyectar. Un hombre cansado, de clase trabajadora, sin nada que ofrecer más que su decencia. Tomé el metro hacia Polanco. Pude haber llegado en mi camioneta del año, pero no. Ese día, Hernán Ríos era un hombre del pueblo. Cuando bajé en la estación y caminé hacia la dirección que Ricardo me había dado, mi corazón latía con una mezcla de curiosidad y temor. La casa era imponente. 3 pisos, jardín frontal impecable, verja eléctrica. Toqué el timbre, y cuando esa puerta se abrió, lo que vi en los ojos de la señora Elena Navarro, la madre de Lorena, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero eso es apenas el comienzo de lo que estaba por venir. Antes de contarte lo que sucedió en esa casa, necesito que entiendas quién soy realmente, porque mi historia no comenzó en una oficina elegante ni en una familia acomodada. Comenzó en el polvo, en el sudor, en las manos agrietadas de un niño de 12 años que tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto. Nací en un pueblito de Oaxaca, donde la pobreza no era una excepción, era la regla. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, dejando a mi madre con 4 bocas que alimentar y ninguna manera de hacerlo. Así que a los 12 dejé la escuela y me fui a la Ciudad de México con apenas 50 pesos en el bolsillo y un sueño absurdo: salvar a mi familia. Dormí en las calles durante 3 semanas hasta que un maestro de obra, don Sebastián, me vio rebuscando comida en un basurero y me ofreció trabajo. ¿Puedes cargar bultos, chamaco?, me preguntó. Le dije que sí, aunque cada bulto de cemento pesaba casi lo mismo que yo. Trabajé en esa construcción durante 2 años. Mis manos sangraban, mi espalda dolía hasta en los sueños, pero cada quincena mandaba todo mi salario a Oaxaca. Todo, menos lo mínimo, para sobrevivir. A los 16 años algo cambió en mí.
Estaba viendo cómo los ingenieros revisaban planos, cómo calculaban, cómo resolvían problemas, y me di cuenta de que yo también podía aprender eso. Conseguí libros usados, estudié de noche bajo la luz de las lámparas de la obra. Me acerqué a hacer preguntas hasta que los ingenieros comenzaron a enseñarme. A los 20 ya no era solo un cargador, era auxiliar técnico. A los 25, maestro de obra. A los 30, tenía mi propia cuadrilla. Pero nunca olvidé de dónde venía. Conocí a Marta, la madre de Ricardo, cuando yo tenía 32 años. Ella trabajaba como secretaria en una constructora donde yo había conseguido un contrato importante. Era hermosa, sencilla, de familia humilde como yo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia simple en una iglesia del barrio. Ricardo nació al año siguiente, y ese día juré sobre su cabecita que él nunca pasaría lo que yo pasé, que estudiaría, que tendría oportunidades, que conocería una vida diferente. Marta murió cuando Ricardo tenía apenas 8 años. Cáncer. Se la llevó en 4 meses, tan rápido que apenas pudimos procesar lo que estaba pasando. Y ahí quedamos, mi hijo y yo, aferrados el uno al otro en medio del dolor. Trabajé el doble, el triple, no solo para sobrevivir, sino para construir algo sólido. Comencé a hacer pequeñas inversiones, compraba terrenos baratos en zonas que yo sabía que crecerían, los revendía con ganancia. Luego compraba propiedades para rentar. Después invertí en algunos negocios de construcción. El dinero comenzó a llegar. Mucho dinero. Pero tomé una decisión que muchos no entenderían. Decidí no cambiar mi estilo de vida drásticamente. Seguí viviendo en la misma casa modesta de la colonia Narvarte. Seguí manejando camionetas sencillas. Seguí vistiendo ropa simple. ¿Por qué? Porque vi lo que el dinero fácil le hace a las personas. Vi a hijos de ricos crecer sin esfuerzo, sin valores, sin aprecio por nada. Y no quería eso. Para Ricardo. Mi hijo creció viendo a su padre salir temprano y regresar tarde. Creció viendo sacrificio, trabajo, disciplina. Le pagué la mejor educación privada, sí, pero nunca le dije cuánto costaba. Nunca le presumí mis cuentas bancarias. Nunca le mostré mis estados de cuenta. Para Ricardo, su padre era un hombre trabajador de clase media que se esforzaba por darle lo necesario, y él creció agradecido, humilde, esforzado. Se convirtió en ingeniero civil, como yo soñé ser alguna vez. Consiguió trabajo en una empresa reconocida por su propio mérito, sin mi ayuda ni mis contactos. Me sentí orgulloso, tan orgulloso. Cuando me habló de Lorena hace 2 años, noté algo diferente en su voz. Estaba enamorado, profundamente. Me contó que ella era licenciada en administración, que trabajaba en el negocio familiar, que era inteligente y ambiciosa. Papá, es perfecta, me dijo con los ojos brillando. Los vi juntos en algunas ocasiones. Lorena era educada conmigo, aunque siempre detecté cierta distancia, como si me estudiara, como si estuviera evaluándome. Se casaron hace 8 meses en una boda que, según supe después, fue principalmente financiada por la familia Navarro. Ricardo quiso contribuir con sus ahorros, pero le dijeron que no era necesario, que ellos se encargarían de dar una boda digna a su hija. Yo asistí vestido con mi mejor traje, que irónicamente había costado más que todo el banquete, pero nadie lo sabía. Me senté en mi mesa asignada, sonreí para las fotos y observé. Observé cómo la familia Navarro brillaba, cómo recibían felicitaciones, cómo se pavoneaban entre los invitados. Observé cómo algunos de ellos miraban hacia mi mesa con expresiones que conocía muy bien: lástima, condescendencia, superioridad. En ese momento una semilla de duda se plantó en mi corazón. ¿Ricardo era realmente feliz? ¿O estaba deslumbrado por un mundo que no era el suyo? ¿Lorena lo amaba por quien era o por quien ella esperaba que se convirtiera? Durante meses, esas preguntas me quitaron el sueño, hasta que llegó la invitación, la llamada de Ricardo, emocionado, diciéndome que los Navarro querían conocerme formalmente en su casa, que querían una comida familiar íntima para fortalecer los lazos. Y ahí, en ese momento, mientras mi hijo hablaba con tanta ilusión, tomé mi decisión. Iba a ir, pero iba a ir como el hombre que ellos esperaban ver, el suegro pobre, el obrero humilde, el hombre sin recursos.
Quería ver sus verdaderas caras. Quería confirmar o desmentir mis sospechas. Y lo que descubrí superó mis peores temores. El domingo llegó con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que estaba por descubrir. Me vestí con mi ropa más sencilla, como había planeado. Ricardo pasó por mí en su auto radiante de felicidad. «Papá, te van a encantar. Don Gustavo es un hombre de negocios muy exitoso y doña Elena es súper amable. Ya verás que nos vamos a llevar muy bien como familia». Asentí en silencio, mirando por la ventana, mientras dejábamos atrás las calles familiares de nuestra colonia y nos adentrábamos en Polanco, donde las casas parecían pequeños palacios y cada automóvil en las calles costaba más que una casa completa en mi barrio. Cuando llegamos frente a la residencia Navarro, mi estómago se tensó. La casa era incluso más imponente de lo que recordaba de la boda. 3 pisos de arquitectura moderna, ventanales enormes, jardín impecable con esculturas decorativas y un Mercedes-Benz último modelo estacionado en la entrada. Ricardo tocó el timbre con emoción. Esperamos apenas segundos antes de que la puerta se abriera. Doña Elena Navarro apareció en el umbral. 50 y tantos años, vestida con ropa de diseñador casual, pero evidentemente cara, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y una sonrisa que se congeló en cuanto sus ojos se posaron en mí. «Ricardo, hijo», exclamó ella, abrazando a mi hijo con efusividad exagerada. «Qué gusto verte». Luego sus ojos volvieron a mí. La sonrisa permaneció, pero algo en su mirada cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero yo había vivido suficientes años para reconocer ese destello. Decepción. «Y usted debe ser don Hernán», dijo extendiendo su mano con delicadeza, como si temiera contagiarse de algo. «Qué gusto conocerlo formalmente. Ricardo nos ha hablado mucho de usted». «El gusto es mío, señora», respondí estrechando su mano. Noté cómo ella la retiró rápidamente. «Pasen, pasen. Gustavo está en la sala», dijo haciéndose a un lado. Entramos a un recibidor que parecía sacado de una revista de decoración. Pisos de mármol italiano, una escalera con barandal de cristal templado, cuadros que probablemente costaban más que un auto, y un candelabro gigantesco que colgaba del techo. «Bonita casa», comenté sinceramente. «Oh, bueno, es lo que hemos podido construir con años de trabajo y esfuerzo», respondió Elena con falsa modestia, aunque su tono dejaba claro que esperaba más que un simple «bonita casa». Entramos a la sala, donde don Gustavo Navarro se levantó de un sillón de cuero italiano. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un suéter de cachemira y pantalones de vestir. Sus ojos me evaluaron de arriba abajo en menos de 2 segundos. «Así que usted es el señor Ríos», dijo, extendiendo su mano sin acercarse demasiado, obligándome a caminar hacia él. «Hernán, por favor», respondí, estrechando su mano. Su apretón fue deliberadamente firme, como queriendo establecer dominancia. «Siéntese, siéntese», dijo Gustavo señalando un sillón individual mientras él regresaba al principal. «Ricardo nos ha contado que usted trabajó en construcción toda su vida». «Así es, desde muy joven». «Qué noble oficio», comentó Elena desde la entrada, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad?». Lorena apareció entonces, bajando las escaleras. Se veía hermosa, debo admitirlo, con un vestido casual elegante y una sonrisa amplia al ver a Ricardo. Pero cuando me vio a mí, esa sonrisa titubeó por una fracción de segundo. «Suegro, qué gusto verlo», dijo, acercándose a darme un beso en la mejilla. Fue cortés, pero sentí la rigidez en su cuerpo. «Lorena, cada día más linda», respondí con honestidad. «Ay, suegro, qué cosas dice», rió ella, pero inmediatamente se volteó hacia Ricardo. «Amor, ven, quiero mostrarte las fotos del viaje que hicieron mis papás a Europa el mes pasado». Y ahí comenzó. Durante los siguientes 20 minutos, mientras esperábamos que la comida estuviera lista, la familia Navarro se dedicó a un desfile interminable de anécdotas sobre sus viajes, sus adquisiciones, sus contactos en altos círculos, sus cenas en restaurantes exclusivos.
El mes pasado cenamos con el director regional de una empresa transnacional, contaba Gustavo, mirándome de reojo. Un hombre muy fino, muy preparado. Estudió en Harvard, ¿sabe? «Qué bien», respondí simplemente. «Claro, en estos niveles de negocio la preparación académica es fundamental», continuó. «No como antes, cuando cualquiera podía abrirse paso solo con las manos». La indirecta fue clara como el agua. Ricardo pareció no notarla, pero yo sí. «Las manos honestas también construyen imperios», respondí tranquilamente. Gustavo rió con condescendencia. «Claro, claro. Cada quien en su nivel, ¿no?». Elena intervino entonces, con esa dulzura venenosa que algunas mujeres dominan a la perfección. «Don Hernán, Ricardo nos contó que usted vive en la Narvarte. Qué nostalgia esa colonia, ¿verdad? Yo viví ahí cuando era estudiante, hace como 30 años. Era un lugar accesible. Accesible. La palabra sonó como sinónimo de barato, pobre, inferior. Sigue siendo un buen lugar para vivir», respondí, «con gente trabajadora y honesta». «Oh, sin duda», dijo Elena, aunque su expresión decía lo contrario. «Aunque supongo que ahora con Ricardo casado, quizás considere mudarse a algo más apropiado para su edad. Un asilo de ancianos, decente, por ejemplo. He oído que hay algunos muy buenos en...». «Mamá», interrumpió Lorena lanzándole una mirada de advertencia. «¿Qué? Solo digo que a su edad don Hernán merece comodidad y cuidados», se defendió Elena con inocencia fingida. Ricardo seguía ajeno, hojeando un álbum de fotos con Lorena. Mi hijo estaba tan absorto en su felicidad que no veía las puñaladas sutiles que me lanzaban. La empleada doméstica, una mujer humilde de unos 40 años, apareció entonces para anunciar que la comida estaba lista. Nos trasladamos al comedor, una sala majestuosa con una mesa de caoba que fácilmente sentaba a 12 personas. La vajilla era fina, de porcelana con bordes dorados. Las copas, de cristal cortado. Todo perfectamente arreglado, todo gritando, «¡Mira cuánto tenemos!». Me senté donde me indicaron, en uno de los extremos de la mesa, curiosamente lejos de donde se sentaron Gustavo y Elena, que ocuparon las cabeceras. Ricardo y Lorena quedaron en el medio. La comida era elaborada, entrada de ensalada con ingredientes que probablemente venían de importación, plato fuerte de cortes de carne premium, guarniciones sofisticadas. «Espero que le guste la carne, don Hernán», dijo Gustavo. «Es un corte especial que mandamos traer de Sonora. Cuesta un poco más, pero cuando uno está acostumbrado a cierto nivel de calidad...». «Se ve deliciosa», respondí, cortando un pedazo. «Aunque imagino que usted está más acostumbrado a comidas más sencillas», agregó Elena. «Ricardo nos contó que usted cocina mucho en casa. Qué admirable, un hombre que cocina. Yo siempre he tenido ayuda para eso, gracias a Dios». Cada comentario era una pequeña humillación disfrazada de conversación casual. Cada frase, un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo. Pero yo seguía comiendo en silencio, observando, absorbiendo. Porque ellos no tenían idea de quién era realmente el hombre sentado en su mesa. Y lo que estaba por venir los dejaría sin palabras. La comida continuó, y con ella las humillaciones se volvieron cada vez menos sutiles. Era como si la familia Navarro hubiera decidido que ya no necesitaban disimular su desprecio. Gustavo se limpió la boca con su servilleta de tela y se reclinó en su silla, estudiándome con una mezcla de curiosidad y desdén. «Dígame, Hernán», ya ni siquiera usaba el don. «¿Cuántos años estuvo exactamente en la construcción?». «Más de 40 años», respondí con honestidad. «40 años», repitió como si fuera una sentencia. «Y en todo ese tiempo, supongo que nunca tuvo la oportunidad de, ¿cómo decirlo?, crecer profesionalmente, estudiar algo, abrir un negocio propio». «Papá», intervino Lorena suavemente, pero Gustavo levantó una mano. «No, no, es una pregunta legítima. Estamos en confianza, somos familia», dijo, aunque su tono no tenía nada de familiar. «Solo me da curiosidad, porque veo a un hombre que trabajó toda su vida y que, bueno, al final no tiene mucho que mostrar por ello. Me pregunto si no fue por falta de ambición o por falta de capacidad.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo finalmente levantó la vista, comenzando a darse cuenta de que algo no estaba bien. Don Gustavo, mi papá trabajó muy duro. Nadie está cuestionando eso, hijo, interrumpió Gustavo. Estoy seguro de que trabajó duro, pero trabajar duro no es lo mismo que trabajar inteligentemente. Hay personas que nacen para mandar y hay personas que nacen para obedecer órdenes. Es simplemente la naturaleza de las cosas. Sentí la sangre hervirme, pero mantuve mi rostro sereno. Este era exactamente el tipo de actitud que quería desenmascarar. Elena aprovechó el momento para agregar su veneno. Lo que Gustavo quiere decir, Hernán, es que todos tenemos nuestro lugar en la sociedad. Y no hay nada malo en ser, bueno, un hombre simple. De hecho, es casi admirable. Ustedes, la gente trabajadora, son la columna vertebral del país. Sin personas como usted, ¿quién construiría nuestras casas, verdad? La forma en que dijo gente trabajadora sonó como un insulto disfrazado de cumplido. Y ahora que Ricardo está casado con nuestra Lorena, continuó Elena, esperamos que él pueda ofrecerle a nuestra hija el nivel de vida al que está acostumbrada. Un nivel que, comprenderá, requiere cierta posición económica. Ricardo tiene un buen trabajo, dije defendiendo a mi hijo. Oh, sí, sí, dijo Gustavo con condescendencia. Es ingeniero. Gana bien para ser alguien tan joven. Pero seamos realistas, su salario apenas cubre un departamento modesto. Por eso nosotros les regalamos el penthouse donde viven. No podíamos permitir que nuestra hija viviera bueno, en algo como lo que usted tiene. Cada palabra era un golpe calculado. Y lo peor es que Ricardo estaba empezando a verse incómodo, pero no sabía cómo defender a su padre sin ofender a su familia política. Además, agregó Elena sirviéndose más vino, está el tema de los nietos. Cuando Lorena y Ricardo tengan hijos, queremos asegurarnos de que crezcan en el ambiente correcto, con las influencias correctas. No nos malentienda, Hernán, pero un niño necesita ejemplos de éxito, no de conformismo. Conformismo. Esa palabra me dolió más que todas las anteriores juntas. Yo, que salí de la extrema pobreza, que me construí desde cero, que levanté un imperio silencioso con mis propias manos, conformista. Los niños necesitan valores, respondí tranquilamente. El dinero se va, los valores quedan. Gustavo soltó una carcajada seca. Hermosas palabras, Hernán, muy poéticas. Pero inténtele decir eso a un niño cuando no puede pagar su colegiatura o cuando sus compañeros de clase viajan a Disneyland y él no. Los valores no pagan las cuentas, ni compran la dignidad, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez Gustavo pareció irritarse genuinamente. ¿Me está sugiriendo que yo no tengo dignidad? Estoy sugiriendo que la dignidad no se mide en pesos. Elena intervino rápidamente, tratando de calmar las aguas, pero sin poder resistir, lanzar otra puñalada. Nadie está atacando a nadie. Solo queremos que quede claro que nosotros, como familia Navarro, tenemos un estándar y esperamos que todos los que se unan a nuestra familia lo comprendan y, si es posible, lo alcancen, o al menos que no lo obstaculicen. Mamá, ya basta, dijo Lorena finalmente con firmeza. ¿Qué? Solo estoy siendo honesta, se defendió Elena. Mira, Hernán, no es nada personal, es solo que... Bueno, cuando Ricardo comenzó a salir con Lorena, honestamente, esperábamos que viniera de una familia de nuestro nivel. Nos llevamos una sorpresa cuando nos enteramos de que su padre era... bueno, lo que es usted. Elena, advirtió Gustavo, aunque más por mantener las apariencias que por genuina preocupación. No, Gustavo, déjame terminar, continuó ella. Hernán merece saber la verdad. Cuando nos enteramos de su situación, francamente consideramos pedirle a Lorena que terminara la relación. Pero ella estaba enamorada. Y bueno, Ricardo es un buen muchacho a pesar de su origen. A pesar de su origen. Como si mi hijo y yo fuéramos un defecto que Lorena tuvo que superar. Ricardo se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido. Ya basta. Papá, nos vamos. Ricardo, siéntate, ordenó Gustavo con autoridad.
No seas dramático, estamos teniendo una conversación de adultos. ¿Una conversación?, explotó mi hijo. Están insultando a mi padre. Nadie está insultando a nadie, dijo Elena con frialdad. Estamos estableciendo expectativas, y si no, pueden manejar un poco de honestidad. No, mamá, interrumpió Lorena, también poniéndose de pie. Esto no está bien. Lorena, tú sabías que este día llegaría, dijo Gustavo. Sabías que eventualmente tendríamos que tener esta conversación. No podemos seguir fingiendo que el padre de Ricardo es apropiado para esta familia. Me quedé sentado, observando todo con una calma que incluso a mí me sorprendió. Había esperado desprecio, pero no a este nivel, no con esta crueldad tan descarnada. Gustavo se volvió hacia mí entonces con los ojos fríos como el hielo. Mire, Hernán, seré directo porque creo que se lo merece. Ricardo es bienvenido en esta familia porque lo amamos y porque Lorena lo eligió. Pero usted es un recordatorio incómodo de dónde viene mi yerno, y francamente, preferiríamos que su presencia en nuestras vidas fuera mínima. Las reuniones familiares importantes, los eventos sociales, las celebraciones en nuestro círculo, sería mejor si usted encontrara excusas para no asistir. No es nada personal, simplemente no encaja con la imagen que queremos proyectar. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la empleada doméstica, que estaba recogiendo platos en la esquina, se había congelado. Ricardo temblaba de rabia. Lorena tenía lágrimas en los ojos, y yo finalmente tenía toda la confirmación que necesitaba. Pero en lugar de explotar, en lugar de revelar mi verdad en ese momento, hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie lentamente, me limpié la boca con la servilleta y dije con absoluta serenidad: «Gracias por la comida, estuvo deliciosa». «Papá», comenzó Ricardo. «Está bien, hijo», le dije poniendo una mano en su hombro. «Entiendo perfectamente qué tipo de familia es esta». Gustavo sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado. Pero no tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse. Y todo comenzaría con una simple llamada telefónica al día siguiente. Salí de esa casa con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y tristeza que no había experimentado en décadas. Ricardo me siguió inmediatamente, dejando a Lorena lidiando con sus padres. En el auto, mi hijo conducía con las manos apretadas al volante, el rostro rojo de vergüenza y rabia. «Papá, lo siento tanto. No tenía idea de que fueran así. Nunca me habían mostrado esa cara yo». «Tranquilo, hijo», le dije con calma. «No es tu culpa». «Claro que sí. Debí haber visto las señales. Debí haber defendido mejor. Debí...» «Ricardo, mírame». Esperé a que girara brevemente la cabeza hacia mí. «Hiciste lo correcto, los defendiste. Lorena también lo hizo. Eso es lo importante. Pero lo que dijeron, cómo te trataron». Su voz se quebró. «Me da tanta vergüenza». «No tienes por qué avergonzarte de tu padre», le dije firmemente. «Yo trabajé honestamente toda mi vida. No tengo nada de qué arrepentirme. Llegamos a mi casa y Ricardo quiso quedarse, pero lo convencí de que regresara con Lorena. Sabía que ella lo necesitaba y probablemente estaba teniendo una discusión seria con sus padres en ese momento. Cuando cerré la puerta y me quedé solo en mi sala, el silencio fue ensordecedor. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde había consolado a Ricardo cuando su madre murió, el mismo donde había celebrado su graduación, el mismo donde me había sentado innumerables noches planificando el futuro. Y ahí, en ese silencio, tomé una decisión. No iba a explotar, no iba a gritar, no iba a revelar mi verdad en un arranque de ira. No, esto requería algo mucho más elegante, mucho más contundente. Esto requería estrategia. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi abogado personal, licenciado Mendoza, un hombre brillante que había manejado todas mis inversiones y propiedades durante las últimas 2 décadas. «Hernán, qué sorpresa. ¿Todo bien?», preguntó con su tono siempre profesional. «Necesito que me prepares un portafolio completo de todos mis activos», le dije. «Propiedades, inversiones, cuentas, bancarias, todo. Quiero documentación física que pueda presentar». Hubo una pausa.
¿Está pensando en vender algo? No. Estoy pensando en enseñarle a algunas personas quién soy realmente. Mendoza era lo suficientemente inteligente para no hacer más preguntas. Lo tendré listo en 2 días. También llamé a mi contador, a mi corredor de bolsa y a 3 de mis socios en diferentes negocios de construcción. Les pedí cartas de recomendación, estados financieros y cualquier documento que demostrara mi posición real en el mundo empresarial. Durante los siguientes días, mantuve un perfil bajo. Ricardo me llamaba diariamente, preocupado, disculpándose una y otra vez. Me contó que Lorena había tenido una pelea terrible con sus padres, que ella estaba avergonzada y furiosa por cómo me habían tratado. Lorena quiere venir a pedirte disculpas personalmente, papá. Dile que no es necesario, respondí. Ella no tiene por qué disculparse por sus padres, pero quiere hacerlo. Dice que lo que hicieron fue imperdonable. Entonces que venga cuando esté lista, pero no por obligación, sino porque realmente lo siente. Lorena vino 3 días después. Se veía cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó en mi sala, en ese mismo sillón donde tantas veces había venido con Ricardo a comer o simplemente a conversar. Suegro, yo no sé ni por dónde empezar, dijo con voz temblorosa. Lo que mis padres hicieron fue horrible, imperdonable. He estado peleando con ellos todos estos días. Lorena, mírame, le dije con gentileza. ¿Tú piensas igual que ellos? No, claro que no, exclamó inmediatamente. Yo amo a Ricardo por quien es, no por su dinero o su apellido. Y a usted lo respeto profundamente por haber criado a un hombre tan maravilloso. Mis padres, ellos están equivocados, completamente equivocados. Estudié su rostro. Había sinceridad ahí, dolor genuino. ¿Y qué dicen ellos ahora? Lorena bajó la mirada. Siguen insistiendo en que tenían razón en ser honestos, que es mejor establecer límites claros desde el principio. Incluso sugirieron que quizás Ricardo y yo deberíamos tomar distancia de usted por un tiempo. ¿Y qué les dijiste? Les dije que estaban locos, que si tenían que elegir, yo elegiría a Ricardo y a su familia sobre ellos 1000 veces. Sentí algo de esperanza. Al menos mi hijo había elegido bien a su esposa, aunque su familia política fuera un desastre. Lorena, voy a decirte algo importante, le dije inclinándome hacia adelante. Tus padres me mostraron exactamente quiénes son, y aunque me dolió, también me dio claridad. Ahora sé con certeza qué tipo de personas son. Lo siento tanto. No tienes por qué disculparte, pero sí necesito que entiendas algo. Esto no va a quedar así. Ella me miró con confusión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a enseñarles una lección que nunca olvidarán. No por venganza, sino porque personas como tus padres necesitan entender que no pueden juzgar a otros por las apariencias. Suegro, no quiero que esto cause más problemas. No va a causar problemas, le aseguré. Va a revelar verdades, y cuando lo haga, necesito saber, ¿estarás del lado de Ricardo y mío o del lado de tus padres? Lorena no dudó ni un segundo. Del lado de ustedes, siempre. Entonces prepárate, porque lo que está por venir va a sacudir a tu familia hasta los cimientos. Después de que Lorena se fue, continué con mis preparativos. El licenciado Mendoza me entregó un portafolio impresionante, documentación completa de 1900, mis 23 propiedades en renta en zonas premium de la Ciudad de México, mis inversiones en la bolsa, que sumaban más de 8 millones de pesos, mis participaciones en 4 empresas constructoras exitosas y mis cuentas bancarias que mostraban un patrimonio neto de más de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos que la familia Navarro nunca supo que existían. También me di el lujo de investigar un poco a don Gustavo Navarro. No fue difícil. Con los contactos correctos, descubrí cosas interesantes. Su negocio de importación y exportación era exitoso, sí, pero no tanto como él presumía. Estaba endeudado con 3 bancos. Había tenido problemas de flujo de efectivo el año anterior y su casa imponente tenía una hipoteca considerable. La familia Navarro vivía bien, pero vivía al límite, manteniendo una fachada de riqueza que no era tan sólida como aparentaba. Mientras tanto, yo, el pobre obrero, tenía un patrimonio que triplicaba el suyo, completamente libre de deudas.
La ironía era deliciosa, pero no planeaba simplemente llegar y aventarles los documentos en la cara. No, eso sería vulgar, burdo. Yo quería algo más elegante, algo que realmente les enseñara la lección. Así que esperé pacientemente, sabiendo que la oportunidad correcta llegaría. Y llegó exactamente 2 semanas después, en forma de una llamada de Elena Navarro. «Don Hernán», su voz sonaba dulce, casi amigable, un cambio radical de nuestro último encuentro. «Doña Elena, mire, he estado pensando mucho en lo que pasó la otra vez. Y bueno, quizás Gustavo y yo fuimos un poco directos. Ya sabe cómo somos las familias, a veces las cosas se calientan. No me estaba ofreciendo una disculpa real, solo estaba tratando de suavizar las cosas». «¿En qué puedo ayudarla?», pregunté neutralmente. «Bueno, resulta que el próximo fin de semana vamos a tener una reunión familiar grande. Es el cumpleaños de Gustavo, 60 años, y vamos a celebrarlo con todos nuestros amigos y socios de negocios. Gente importante, ¿sabe? Y bueno, Lorena insistió en que Ricardo debería estar ahí, y supongo que si Ricardo va, usted también debería venir. No queremos que se sienta excluido». Ahí estaba. La invitación envenenada. Me estaban invitando no porque me quisieran ahí, sino porque Lorena los había presionado, y probablemente planeaban exhibirme frente a toda su gente importante, mostrarme como el suegro humilde del que tenían que hacerse cargo. Sonreí para mis adentros. «¿Sabe qué, doña Elena? Me encantaría asistir». «Oh, bueno, qué bien», pareció sorprendida de que hubiera aceptado tan fácilmente. «Es en el salón del Club Empresarial de Polanco. Traje formal, por favor. Aunque si no tiene uno apropiado, puedo pedirle a Gustavo que le preste». «No será necesario», interrumpí suavemente. «Tengo exactamente lo que necesito». Colgué el teléfono y me quedé mirando el portafolio que el licenciado Mendoza había preparado. El escenario estaba listo. Los actores estaban en posición. Y yo tenía todo preparado para el acto final. Porque la familia Navarro estaba por recibir la sorpresa de sus vidas. Y esta vez no habría forma de que se recuperaran de la humillación. El día del cumpleaños de Gustavo Navarro llegó con un cielo despejado y mi determinación más clara que nunca. Me vestí con uno de mis trajes más finos, uno que había mandado hacer a la medida hace años, pero que rara vez usaba. Un traje italiano de lana virgen color gris Oxford, camisa blanca de algodón, egipcio, corbata de seda y zapatos de piel que costaron más que el guardarropa completo de Gustavo. Me miré al espejo. El hombre que me devolvió la mirada no era el obrero humilde que había fingido ser. Era Hernán Mauricio Ríos, empresario exitoso, inversionista inteligente. Un hombre que se había construido desde cero y que valía millones. Ricardo pasó por mí, acompañado de Lorena. Cuando me vieron, ambos se quedaron con la boca abierta. «Papá», dijo Ricardo, «te ves diferente». «Me veo como quien realmente soy, hijo». En el auto, Lorena no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor. «Suegro, ese traje es impresionante. No sabía que tenía algo así». «Tengo muchas cosas que ustedes no saben, Lorena, y hoy van a descubrir algunas de ellas». Llegamos al Club Empresarial de Polanco, un lugar exclusivo donde solo los miembros más selectos de la élite empresarial tenían acceso. El salón de eventos estaba decorado con elegancia exagerada, flores importadas, manteles de seda, una barra de licores premium y meseros uniformados circulando con canapés. Había al menos 100 personas ahí, todas vestidas con sus mejores galas, todos luciendo sus Rolex, sus joyas, sus sonrisas de gente que se cree superior. Elena nos recibió en la entrada. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. No esperaba que yo llegara vestido así. «Don Hernán, qué elegante», dijo, claramente confundida. «No sabía que tenía un traje tan fino». «Uno nunca sabe qué sorpresas puede dar la gente, ¿verdad?», respondí con una sonrisa amable. Gustavo se acercó entonces, vestido con un smoking que probablemente había rentado para la ocasión. Me estudió de arriba abajo, su ceño fruncido en confusión. «Vaya, Hernán, te ves presentable». «Gracias. Feliz cumpleaños, Gustavo». Durante la primera hora circulé por el salón observando.
La familia Navarro me presentó a algunos de sus invitados, siempre con el mismo tono condescendiente. Él es Hernán, el padre de Ricardo, nuestro yerno. Trabajó en construcción toda su vida. Un hombre muy trabajador. Cada presentación era un pequeño recordatorio de mi supuesto lugar inferior. Y yo asentía con amabilidad, sonreía, estrechaba manos y esperaba. Esperaba el momento perfecto. Ese momento llegó cuando Gustavo subió a un pequeño escenario que habían montado para dar un discurso. Tomó el micrófono, sonriendo con esa arrogancia característica. Amigos, socios, familia, gracias por acompañarme en este día tan especial. 60 años de vida, 35 años construyendo mi empresa y lo más importante, rodeado de gente exitosa, de gente que entiende el valor del trabajo duro y la excelencia. Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención. Hoy quiero agradecer especialmente a aquellos que me ayudaron a llegar donde estoy, a mis socios de negocios, a mis amigos del club, a mi familia, porque uno es la suma de las personas con las que se rodea, y yo siempre he tenido cuidado de rodearme solo de lo mejor. Su mirada se deslizó brevemente hacia mí, con un destello de satisfacción. El mensaje era claro. Él estaba rodeado de lo mejor, y yo no pertenecía a ese grupo. Cuando bajó del escenario, se acercó a un grupo de empresarios importantes. Uno de ellos, un hombre elegante, de unos 50 años, se volteó hacia mí cuando Gustavo me señaló discretamente. «¿Y usted a qué se dedica, señor Ríos?» «Hernán Ríos», respondí. «Construcción e inversiones inmobiliarias». «Ah, interesante», dijo el hombre sin mucho interés, asumiendo que yo era un pequeño contratista. Fue entonces cuando reconocí a alguien más en el salón, ingeniero Sebastián Mora, director de una de las constructoras más grandes de México y casualmente socio en uno de mis proyectos más lucrativos en Santa Fe. Nuestros ojos se encontraron. Él me reconoció inmediatamente y su rostro se iluminó. Comenzó a caminar hacia mí. «¿Hernán? Hernán Ríos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!», exclamó, estrechando mi mano con genuino entusiasmo. Todo el grupo se volteó hacia nosotros, incluyendo Gustavo, cuyo rostro mostró confusión. «¿Se conocen?», preguntó. «¿Conocernos?», rió Sebastián. «Hernán es uno de mis socios más importantes. Llevamos trabajando juntos casi una década. El proyecto de Santa Fe no habría sido posible sin su visión y su inversión». El silencio que siguió fue delicioso. Gustavo parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar la información. «¿Inversión?», repitió. «¿No lo sabías?». Sebastián parecía genuinamente sorprendido. «Hernán es uno de los inversionistas inmobiliarios más astutos que conozco. El hombre tiene un ojo increíble para identificar terrenos con potencial. Ha hecho una fortuna en los últimos 20 años. Debe estar confundido», intervino Elena con una risa nerviosa. «Hernán trabajó en construcción como obrero». «Oh, empezó así, por supuesto», dijo Sebastián. «Pero hace décadas que dejó de cargar bultos. Ahora es el que contrata a los que cargan bultos. Y lo hace muy bien, por cierto». Me volteé hacia Gustavo y Elena, cuyas caras habían pasado del bronceado perfecto a un blanco pálido. «¿No se los había mencionado?», dije con inocencia fingida. «Supongo que nunca preguntaron. Pero Ricardo dijo que usted...». Elena no podía terminar la frase. «Ricardo sabe lo que yo quise que supiera», dije tranquilamente. «Mi hijo creció viendo a su padre trabajar duro, viviendo con modestia, enseñándole valores. Nunca consideré necesario presumirle mis cuentas bancarias. A diferencia de algunos, yo creo que el carácter es más importante que el dinero». La indirecta fue clara como el cristal. Varios invitados que estaban cerca comenzaron a prestar atención a la conversación. Gustavo intentó recuperar el control. «Bueno, inversiones pequeñas, supongo. Todo muy humilde, estoy seguro». Sebastián soltó una carcajada. «¿Pequeñas? El portafolio de Hernán vale más que...». Se detuvo, mirándome. «Perdón, Hernán, no debería hablar de tus finanzas en público». «Está bien, Sebastián», dije, y luego me volteé hacia Gustavo.
¿Quieres saber exactamente cuánto vale mi portafolio, Gustavo? ¿Quieres números específicos? Porque tengo toda la documentación conmigo si te interesa. ¿Yo? No, no es necesario. Gustavo estaba visiblemente incómodo, pero yo ya había sacado mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria y le mostré la pantalla a Sebastián. ¿Esto te parece pequeño? Sebastián silbó suavemente. Impresionante, como siempre. Volteé la pantalla hacia Gustavo. Solo un segundo. Solo lo suficiente para que viera el número de 7 cifras en mi cuenta principal. Su rostro se descompuso completamente. Eso es solo una de tus cuentas, ¿verdad?, preguntó Sebastián. La más pequeña, respondí con calma. Elena se había llevado una mano a la boca. Lorena miraba la escena con los ojos muy abiertos. Ricardo sonreía con una mezcla de orgullo y sorpresa. Durante años, dije, elevando la voz lo suficiente para que varios invitados cercanos pudieran escuchar, he vivido modestamente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo, porque creo que el valor de un hombre no se mide en sus posesiones, sino en su carácter. Miré directamente a Gustavo. Cuando vine a tu casa hace unas semanas, me trataste como basura. Me dijiste que no encajaba en tu familia, que era un recordatorio incómodo, que mi presencia era una vergüenza. Todo porque asumiste, por mi ropa y mi dirección, que yo era pobre. La multitud alrededor se había ampliado. Todos escuchaban. Pero nunca te molestaste en preguntar quién era realmente. Nunca quisiste saber. Solo viste lo que querías ver. Un hombre al que podías despreciar para sentirte superior. Hernán, Gustavo intentó hablar. No he terminado, lo interrumpí. La verdadera riqueza no está en las casas hipotecadas ni en los autos financiados. Está en construir algo real, en vivir sin deudas, en no necesitar impresionar a nadie con apariencias falsas. Sebastián me miró con curiosidad, y luego a Gustavo. Espera, ¿tu casa está hipotecada? ¿Gustavo? El silencio fue sepulcral. Gustavo no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. La ironía, continué, es que mientras tú me tratabas como indigente, yo tenía un patrimonio que probablemente triplica el tuyo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que juzgaste a un hombre por su apariencia, humillaste a un padre frente a su hijo y creíste que tenías ese derecho porque te considerabas superior. Elena estaba llorando silenciosamente. Gustavo miraba al piso, incapaz de sostener mi mirada. Hoy no vine a humillarte, Gustavo, dije más suavemente. Vine a enseñarte una lección que espero nunca olvides. Nunca juzgues a una persona por lo que muestra en la superficie, porque el verdadero valor está en lo que no se ve. Me volteé hacia Ricardo y Lorena. Vámonos, ya terminé aquí. Mientras caminaba hacia la salida, Sebastián me alcanzó. Hernán, espera, eso fue increíble. Pero dime, ¿por qué nunca me contaste que ellos te habían tratado así? Porque algunas lecciones, respondí, la gente necesita aprenderlas de la manera difícil. Y con eso salí del salón, dejando atrás a una familia Navarro completamente destrozada. Los días que siguieron a la fiesta fueron un torbellino. La historia de lo que había sucedido en el cumpleaños de Gustavo se esparció como fuego entre los círculos empresariales de Polanco. La humillación pública de un hombre que había presumido tanto de su superioridad se convirtió en el chisme favorito de la élite empresarial mexicana. Ricardo vino a visitarme 2 días después. Se sentó en mi sala, el mismo lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido, y me miró con una mezcla de asombro y confusión. Papá, toda mi vida, ¿nunca supe que eras rico? Terminé la frase por él. Esa era la idea, hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me recliné en mi sillón, sopesando cuidadosamente mis palabras. Porque quería que crecieras sabiendo el valor del esfuerzo. Quería que entendieras que el dinero no define a una persona. Tu madre y yo lo hablamos antes de que ella muriera. Acordamos que te daríamos educación, oportunidades, pero nunca lujos que no hubieras ganado. Pero pudiste haberme dicho cuando me hice adulto y arriesgarme a que cambiaras.
¿A que te volvieras como los Navarro midiendo a las personas por sus cuentas bancarias? Negué con la cabeza. No, hijo. Necesitaba que te convirtieras en el hombre que eres. Honesto, trabajador, humilde. Y lo lograste. Te convertiste en todo, lo que soñé que fueras. Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Todo este tiempo, pensando que había decepcionado a mis amigos de la universidad por no poder pagar las cosas que ellos pagaban, sintiéndome menos porque vivíamos en la Narvarte mientras ellos vivían en Polanco. Y eso te hizo más fuerte. Te hizo apreciar lo que tenías. Te hizo convertirte en un hombre que Lorena pudo amar por quien eres, no por tu dinero. Lorena, suspiró. Ella está devastada. No ha hablado con sus padres desde la fiesta. Dice que nunca podrá perdonarlos por cómo te trataron. No quiero ser la causa de una ruptura familiar, Ricardo. No lo eres, papá. Ellos son la causa. Ellos y su arrogancia. Hubo un silencio largo, cómodo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente mi hijo. Eso depende de ellos. Si aprenden la lección, si genuinamente cambian, entonces podemos seguir adelante. Pero si siguen siendo las mismas personas, entonces los cortamos de nuestras vidas, completó Ricardo con firmeza. Lorena ya me lo dijo. Si sus padres no pueden respetar a mi familia, entonces ella elige mi familia. Me sentí orgulloso de mi nuera en ese momento. Había elegido bien. 3 semanas después, recibí una carta. Era de Elena Navarro, escrita a mano en papel fino. Estimado Hernán, no hay palabras para expresar la vergüenza y el arrepentimiento que siento. Usted tenía razón en todo. Juzgamos, humillamos y tratamos de hacerlo sentir inferior cuando en realidad nosotros éramos los que teníamos valores inferiores. Gustavo y yo hemos pasado estas semanas reflexionando. Hemos tenido que enfrentar nuestra propia arrogancia, nuestro clasismo, nuestra falta de empatía, y nos duele reconocer que perdimos de vista lo más importante, que nuestra hija eligió a un hombre maravilloso con un padre extraordinario. No espero su perdón, pero sí le pido la oportunidad de demostrarnos diferentes, no por nosotros, sino por Lorena y Ricardo, por los nietos que algún día tendremos y que merecen tener una familia unida, no dividida por nuestro orgullo estúpido. Con humildad y respeto, Elena Navarro. Leí la carta 3 veces. Había sinceridad ahí, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Los actos eran lo que realmente importaba. Le mostré la carta a Ricardo y Lorena cuando vinieron a cenar esa noche. «¿Qué vas a hacer, suegro?», preguntó Lorena con esperanza en los ojos. «Voy a darles una oportunidad», respondí. «Una, pero con condiciones claras. Respeto mutuo, honestidad y nada de juegos. Si vuelven a caer en sus viejos patrones, se acabó». Lorena me abrazó llorando de alivio. Pasaron 6 meses. Gustavo y Elena vinieron a mi casa humilde en la Narvarte, para una cena. Llegaron sin presunción, sin aires de superioridad, genuinamente interesados en conocerme como persona. Gustavo incluso me ofreció una disculpa sincera, cara a cara, sin excusas. «Fui un idiota arrogante», dijo, «y casi pierdo a mi hija por ello. Gracias por darme esta oportunidad de enmendarlo. No se convirtieron en mis mejores amigos, pero aprendieron, y eso era suficiente. Hoy, mientras escribo esto, pienso en todo el camino recorrido. Desde ese niño de 12 años que llegó a la Ciudad de México sin nada, hasta el hombre que soy hoy. La lección que quiero dejar es simple pero poderosa. El dinero no define tu valor. Tu carácter sí. Puedes tener millones en el banco y ser pobre de espíritu, o puedes tener poco y ser rico en dignidad. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, su dirección o su trabajo, porque nunca sabes la historia completa. Nunca sabes las batallas que han peleado, los sacrificios que han hecho, o el valor real que llevan dentro. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, te pido un último favor. Suscríbete a este canal si esta historia tocó tu corazón. Ayúdame a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia y luego te diste cuenta de tu error? Todos merecemos respeto, todos merecemos dignidad,
sin importar cuánto dinero tengamos en la billetera. Esa es la lección que Gustavo y Elena Navarro aprendieron de la manera más difícil. Y espero que tú nunca tengas que aprenderla así.